El fútbol, deporte estrella en muchos países, se estima que nada menos que 270 millones de personas lo practican. Un deporte que levanta pasiones y que mueve mucho dinero. Según la consultora Deloitte, este deporte mueve alrededor de 500.000 millones de dólares. ¿Sabes que puedes invertir en fútbol? Pues en este vídeo te contaré cómo puedes hacerlo y, cómo no, te voy a contar también todo lo que tienes que tener en cuenta antes de lanzarte a invertir. Hola, yo soy Sergi Torrens y me dedico a la planificación financiera y las inversiones. Dentro vídeo. Recuerda que puedes dejar un comentario con tus dudas, preguntas y sugerencias para futuros vídeos. En 1983, el club inglés Tottenham necesitaba financiación y en lugar de recurrir a préstamos, pues se les ocurrió algo más. ¿Sabes qué fue? Pues efectivamente decidieron que cotizarían en bolsa. Y de esta manera no tenían que ir a buscar préstamos, convirtiéndose en el primer equipo de fútbol que cotizaba en bolsa. Y la fórmula es muy sencilla, porque al final, como club, vendes una parte de las acciones del club, la gente cuando sale a bolsa lo compra y con ese dinero obtienes financiación. Por cierto, que el Tottenham ya no cotiza en bolsa y vuelve a ser un club privado. En cualquier caso, viendo la fórmula mágica, pues el resto de clubes se apuntaron al carro y fueron tantos los que se apuntaron que a principios de los 90 se creó un índice específico de equipos de fútbol, el Stocks Europe Football. Y era una muy buena opción de inversión porque de media comprabas el índice y podías tener dentro pues más o menos una veintena de equipos de fútbol que iban variando en función de la capitalización. La mala noticia es que este índice no superó la crisis sanitaria y en agosto de 2020 dejó de cotizar. Pero que no cunda el pánico, porque los equipos de fútbol siguen cotizando en bolsa y por tanto podemos comprar acciones directas de los equipos más grandes. Eso sí, ten en cuenta que es una acción, es una empresa y por tanto hay que valorar su negocio. Y hay que dejar aparte los colores y nuestros sentimientos. Si vamos a valorar un negocio, lo primero que tenemos que saber es cómo gana dinero. Así que un equipo de fútbol gana dinero, pues primero con las cuotas de los socios que pagan un abono anual para tener reservado un asiento, después venta de entradas, que puede ser para no socios o bien para aquellos partidos especiales que no están incluidos en la cuota de socio, y también tiene otro ingreso por los patrocinadores, por las marcas que patrocinan el equipo. Por ejemplo, Nike o Adidas pagan al equipo para que los jugadores vistan sus productos y sobre esto suele haber luchas al mejor postor. El merchandising con la venta de equipación del equipo, camisetas firmadas, relojes y cualquier artículo con los colores o el emblema del club. Después, derechos de retransmisión, derechos para videojuegos, para aplicaciones móviles o incluso para juguetes. Como Lego, que tiene acuerdos con los clubs más grandes para tener minifiguritas de los jugadores. Fíjate que muchos de estos ingresos dependen de la notoriedad. A más notoriedad, pues más gente querrá ir a ver los partidos de este equipo. Más gente comprará la equipación del equipo con el número de su jugador favorito. Más querrán pagar las marcas por estar presentes en el equipo. Más podrán ingresar por derechos televisivos y otros derechos. Y más tíos regalarán a sus sobrinos las minifiguritas de Lego. Y ahora te pregunto, ¿cómo gana notoriedad un equipo? Pues efectivamente, ni más ni menos, ni tan fácil ni tan difícil como arrasar en los partidos. Y por tanto, estas acciones tienen una enorme volatilidad alrededor de los partidos. Si gana o pierde, o eventos que puedan empeorar el rendimiento del equipo, lesiones, sanciones, etc. Como ves, al final, y como no podía ser de otra manera, pues analizar un equipo de fútbol es analizar un negocio y por tanto requiere de un análisis fundamental en tres ejes principalmente. Pues uno es revisar la línea en la que el negocio obtiene ingresos, revisar cómo la junta directiva gestiona económicamente el fútbol desde el punto de vista financiero y después hacer un seguimiento del negocio. Y en este caso, ¿qué son? Pues los partidos. Así que si eres un apasionado del deporte y pues ya sigues una cierta actualidad de cómo funcionan los equipos y los clubs, entonces te diría que casi tienes gran parte del trabajo hecho. Así que ya puedes comprar acciones, pero antes hay tres cosas súper importantes a tener presente antes de lanzarse a comprar. Lo vemos enseguida porque necesito unos segundos solo para que me ayudes con tu like y suscripción al canal.
Y por supuesto, si crees que más personas pueden estar interesadas en este vídeo, compártelo. 3 cosas te decía muy importantes. La primera es la liquidez. Tienes que centrar las inversiones en los primeros equipos de las mayores ligas, porque si no, tienen una liquidez muy baja y estas acciones que ya de por sí son muy volátiles, si además le quitas liquidez, la volatilidad todavía aumenta más. Fíjate siempre en el volumen. Por ejemplo, el Borussia Dortmund de media tiene 220.000 operaciones diarias, mientras que el Celtic apenas tiene 2.000. Mira qué movimientos tan bruscos. El segundo tema importante es que cada club cotiza en una bolsa distinta, normalmente o habitualmente en la bolsa de su país. Y esto a veces puede ser una buena trampa. Te voy a enseñar una acción y a ver si ves el problema. Esta es la acción del Benfica turco. Volumen impresionante, subidón desde 2020, en 3 años un 265%. ¿Ves algo que no encaja aquí? Pues que cotiza en Estambul en liras turcas. Bueno, ¿y cuál es el problema? Pues déjame enseñarte qué tal le va a la lira turca contra el euro. En ese mismo periodo ha perdido un 68,50% de valor con respecto al euro. Esto quiere decir que la rentabilidad de 265% se queda reducida a un 80%, que sigue estando muy bien, pero fíjate que solo por la divisa has perdido un 185% de rentabilidad. Así que cuidado con las divisas a la hora de invertir, porque en la mayoría de los casos, cuando inviertas en un equipo de fútbol, lo harás en otras divisas. Por ejemplo, el Manchester cotiza en Nueva York y por tanto cotiza en dólares. El Juventus cotiza en Milán en euros. O el Silkeborg, que cotiza en la bolsa de Copenhague y como tal cotiza en coronas danesas. Y esto me lleva al tercer punto importante, y es que algunos de estos clubes reparten dividendos. Por ejemplo, el Manchester. Con los dividendos lo que ocurre es lo siguiente. Si tú tienes una acción que cotiza en otro país y te paga un dividendo, normalmente el dividendo cae en ese país y el país donde está cotizando, en este caso el equipo, hace una retención de impuestos sobre ese dividendo antes de pagártelo en la cuenta. ¿Qué sucede después? Pues que luego en tu país tienes que declarar esos dividendos y vuelves a pagar sobre ellos. Aquí la única cosa importante es que esta doble imposición, porque estás pagando 2 veces por el mismo bien, ¿no?, que son estos dividendos, pues tienes que acordarte de hacer una serie de papeles para que te compensen esta doble imposición y que una parte de ella te la retornen. Nada más. Entonces, cosas importantísimas a la hora de invertir en un equipo de fútbol. Pues 1, olvídate de colores y sentimientos. 2, analiza muy bien las finanzas. 3, ojo con el volumen. 4, ten en cuenta la divisa, cuidado con ella porque puede ser peligrosa. Y 5, ojo con los dividendos. Moléstate en saber si tiene dividendos o no, y si los tiene, pues haz los papeleos para recuperar esa parte que se queda en el otro país. Por cierto, una cosa más, ¿sabes cuál ha sido el primer equipo de fútbol español en cotizar en bolsa? El Intercity. Debutó en bolsa a finales de 2021 y cotiza en el mercado BME Growth, que es el mercado para microempresas en España. Un tema más, mírate este vídeo, no te digo más. Recuerda, suscríbete al canal, comparte el vídeo, dale al like, activa las notificaciones y deja un comentario. Hasta el próximo vídeo.